Buenas tardes a todos. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, vamos a esperar que se conecte el resto para comenzar la clase. Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Perfecto. Bueno, en honor a los puntuales y dado que mañana es feriado, vamos a comenzar la clase, así terminamos en horario. En el encuentro anterior, ustedes con la doctora Falaski vieron el tema de cultura de seguridad, en el contexto de la cultura de una organización. Vieron un poco de gestión del cambio y algunos conceptos de trabajo en equipo. El tema que nos reúne hoy, conceptos de cómo se abordan los eventos adversos, ¿sí? Sobre todo aquellos eventos que son más graves, que se llaman eventos centinelas, algunas herramientas de la calidad, ¿sí? Para analizarlos, como es el ACR, el análisis causa-raíz, y dentro de esta metodología
el uso del diagrama causa-efecto o diagrama de Ishikawa o espina de pescado, ¿sí? Que después, en el trabajo práctico integrador, ustedes van a tener que poner en práctica y que probablemente también utilicemos en el encuentro presencial. ¿Han podido ver el material que se ha subido en el campus? ¿Alguna ha tenido alguna dificultad? No, profe, se ve bien. ¿Han podido ir leyendo lo que se ha ido subiendo? Está el material de las 3 clases. ¿Han podido repasar las clases, ver alguno de los videos, ver el material, la bibliografía recomendada? ¿Les ha parecido muy larga, corta, acorde, de fácil lectura? ¿Qué les ha parecido? ¿Alguna opinión? ¿O es que no lo han podido ver todavía? ¿Cómo van con el manejo de los tiempos con esta? Sé que es una materia optativa, yo sé que ustedes saben que requerir de una lectura mínima de ustedes y en el encuentro presencial también vamos a necesitar que ustedes hayan leído los conceptos para que ustedes puedan ir trabajando, más allá de que pueden llevar sus apuntes, pueden llevar impresiones, pueden llevar su compu, que a medida que vayamos trabajando y hablemos, todos sepamos de lo que estamos hablando y que no sea un chino ese día para ustedes, ¿sí? Bueno, me dicen que es de fácil lectura. Uno de 38 contestó, menos, 36. Pero por favor, si tienen alguna dificultad, lo hacen saber, opinen en el foro, nos escriben un mail, pero no se dejen estar. Como les digo, yo sé que es una materia optativa, ya ustedes ya saben que no van a tener que pasar por un examen escrito, pero sí parte del examen es lo que ustedes presenten en el trabajo integrador y lo que ustedes puedan demostrar que saben en el encuentro presencial. ¿Sí? Así que vayan regulando los tiempos, así no se atrasan con las lecturas. Ahora vamos a compartir. Un minutito. Esperen que como siempre nos está compartiendo como modo presentación. Bien, ahora sí ven el modo presentación. Sí, profe. Bueno, vamos chicos, que yo sé que ya están en modalidad día del trabajador, ya así que mientras más participemos, un poco más estemos activos, va a pasar más rápido. Bueno, en el día de temas de reportes de incidentes de seguridad del paciente, cómo vamos a aprender de aquellos eventos que ocurren en nuestro establecimiento, el diagrama causa-efecto. Recuerden que en esta materia no podemos, por una cuestión de tiempo, ahondar en mucho en aquellos temas, porque para cada uno de estos puntos necesitaríamos esta materia optativa, se van a llevar justamente conceptos que más adelante ustedes van a poder desarrollar, conceptos que deben ampliar con la bibliografía que está en el campus y que por supuesto ojalá que una vez que ya en su capacitación de posgrado quieran seguir aprendiendo.
Si una aclaración, si tienen dificultades para escucharme, si se escucha entrecortado, me avisan y apago la cámara porque me marca por momentos que tengo inestabilidad de la conexión, ¿saben? Esta imagen ustedes la vieron la semana pasada, un poco esto de qué es la cultura. Y es muy importante. Profe, disculpe, pero me parece que se está Encuentro cortando mucho el volver audio. a recordar el concepto de cultura y seguridad del paciente, porque muchos de estos sistemas de notificación, reporte y aprendizaje. Sí. Gracias, chicos. Yo voy a apagar, voy a mantener mi cámara apagada y denme en 2 segundos que voy a cambiar la red, a ver si con la otra red mejora. Bien, ahí me escuchan. No me escuchaban porque yo estaba cambiando la red para ver si conectada a la otra red me escuchan mejor. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, ahora sí. Perfecto. Bueno, ustedes interrúmpanme porque yo, más allá que estoy a dos pantallas, por ahí no puedo visualizar bien el chat. Activen sus micrófonos y me interrumpen. Bueno, voy a volver a activar esto. Bien, entonces habíamos dicho que ustedes esta imagen ya les resulta conocida, la habían visto en el encuentro anterior y que era muy importante retomar el concepto de lo que significa la cultura de seguridad del paciente en una institución porque muchos de los sistemas de identificación, notificación y reporte y aprendizaje de los eventos adversos ocurridos dependían del tipo de cultura que existiera, ¿sí? Algunos puede hacer referencia por el chat o habilitar sus micrófonos de qué era la cultura, ¿sí?, de una organización, a qué hacía referencia. No hace falta que sea una definición textual, sino lo que ustedes entendieron por cultura y qué características tenía que tener una cultura de seguridad del paciente en una organización. ¿De acuerdo? Alguna de las características o qué significaba, por qué era tan importante conocer la cultura de un establecimiento. Hacía referencia a los distintos roles que hay dentro de la institución, o sea, entre las distintas partes, las distintas personas. Perfecto, hace referencia a la cultura. Uno de los componentes fundamentales son las personas que la conforman, los roles, las funciones, las creencias, ¿sí? ¿Se acuerdan que hay una frase de el cómo se hacen las cosas en un lugar, ¿sí? El famoso acá las cosas se hacen así, eso habla de la cultura de un lugar. Cada uno de los establecimientos de salud, independientemente del nivel de complejidad, piensen en los diferentes hospitales que ustedes conocen y han rotado, tienen una cultura propia. Y esa cultura está dada por los profesionales y no profesionales que los componen, por la historia, ¿sí?, por los antecedentes, por las vivencias, por cada una de esas personas que llevan adelante la actividad, y esa cultura es propia de ese lugar. Y adentro de esos establecimientos existen subculturas, no son los mismos y no tienen la misma funcionalidad el equipo de una terapia intensiva, que el equipo de un quirófano, que el equipo de un servicio de clínica, que el de una guardia. Entonces, adentro de las culturas,
¿sí? Una organización, existen subculturas que hacen a las características propias de, por ejemplo, servicios determinados. Y estas culturas, ¿sí? Esta cultura de seguridad del paciente que uno tiene que poder desarrollar en su organización. ¿Se acuerdan las características, las 3 características que debía tener para que sea una cultura positiva, digamos? Recuerden un poco todo el tema, los conceptos que hemos visto a lo largo de estos 3 encuentros, ¿sí? La teoría sistémica del error, qué era un error, por qué es importante la calidad, la seguridad. ¿Cómo debía ser la cultura de seguridad del paciente en una organización? ¿O cómo sería exactamente? Bien, ahí Camila pone, tiene que ser una cultura justa, no punible, no punitiva, ¿sí? Abierta al aprendizaje. Muy bien, esas son como las 3 características más importantes. Justa, que en realidad pueda diferenciar bien entre lo que es un error sistémico y lo que es a desapegarse de las reglas, de las normas y tener una actitud irresponsable. ¿Se acuerdan ese gráfico que mostró la doctora Falaschi, en donde estaba bien diferenciado lo que merece un castigo legalmente o algo punible de lo que merece capacitación, entrenamiento y demás? Eso es ser justo, que se puedan diferenciar bien, ¿sí? ¿Por qué motivo ocurrió ese evento adverso? Otro es no punible o no punitiva. No punitiva quiere decir que no esté buscando culpables, que ante la ocurrencia de un evento adverso no nos preguntemos quién fue o quién lo hizo, sino por qué sucedió o por qué volvió a suceder. Y abierta al aprendizaje hace relación fundamentalmente al encuentro de hoy, ¿no? Sí, una vez que identificamos estos eventos adversos, los notificamos de alguna manera, que ya les voy a mostrar algunas de las formas que existen, los reportamos, los analizamos, podamos aprender de esos eventos. ¿Se acuerdan que yo les había comentado que uno de los valores más grandes y que a lo largo de la historia se ha demostrado es que es muy importante aprender de estos eventos adversos, porque más de la mitad de lo que ocurre en los establecimientos de salud es prevenible? Entonces, una vez que ocurrió, lo mínimo que podemos hacer es aprender, mejorar, ¿sí? Para que no vuelva a ocurrir o minimizar la ocurrencia de ese evento adverso, y si volviese a ocurrir, mitigar sus consecuencias. Esa era una forma de aprendizaje, era una forma de aprendizaje reactiva. Y también existía otra forma de aprendizaje, que es la proactiva, en donde nosotros no esperamos que las cosas sucedan, sino que miramos nuestros procesos, miramos la forma en que nosotros hacemos las cosas para intentar identificar situaciones de vulnerabilidad o situaciones en donde pueden ocurrir algún tipo de evento adverso, y lo que hacemos es intentar modificarlo con anticipación, antes que suceda el error. Entonces, como para recordar rápidamente de la clase número 2, de este marco conceptual de clasificación de la Organización Mundial de la Salud, existían los cuasi incidentes, ¿sí? Que eran aquellos incidentes, aquellos errores que no llegaban al paciente porque hubo una barrera, por algún motivo, ¿sí? No llegó. Después estaban los incidentes sin daño, que eran aquellos incidentes que llegaban al paciente, pero que no le producían ninguna consecuencia. Y después estaban los incidentes con daño, ¿sí? Que esos son llamados eventos adversos, que eran aquellos errores, ¿sí? Relacionados con el ámbito de la salud, con la asistencia sanitaria, y que es ajeno a la evolución natural de la enfermedad, que llegaban al paciente, que no hubo una barrera que lo evitó, que produjo un daño y que ese daño podía ser leve, moderado o severo y hasta provocar la muerte, ¿sí? Aquel evento adverso que provoca la muerte o provoca o tiene un riesgo o provoca un daño grave con una secuela grave o potencialidad de muerte es el que se le llama eventos centinela, ¿sí? Son los eventos centinelas, aquellos eventos que sí o sí en todas las instituciones deben ser analizados con una metodología determinada, que es el análisis causa-raíz, que la vamos a ver rápidamente para que ustedes sepan que existe, y son los eventos que nosotros generalmente reconocemos rápidamente, se conocen
salen hasta en los diarios, salen en la prensa, pero no son los más frecuentes. Son los que producen un daño mayor y más grave, pero no son los más frecuentes. Los más frecuentes son aquellos que llegan al paciente y no producen daño, o llegan al paciente y producen daño leve. Y sobre eso fundamentalmente también tenemos que trabajar, porque es lo que digamos engrosa la estadística. Tenemos que trabajar en ambos, sabiendo que unos producen un daño más grave, pero son menos frecuentes, pero causan mayor impacto y generan un impacto social muy grande porque generan una desconfianza en el equipo de salud, pero los otros son los que se producen en mayor medida. ¿Alguien de ustedes leyó en la prensa, si es que leen diarios digitales o ven en el tele o algo, un evento adverso que ha ocurrido hace poco y que salió en los diarios también? No, acá en Mendoza, no me acuerdo en qué provincia. El del viejito de la ambulancia que se les cayó y se murió. Bueno, eso no era el que tenía en mente. Mira, me hiciste acordar, no sé quién habló. ¿Melina? No. No, perdón. Paula. Paula. Bien, ese es un evento centinela, ¿sí? Es una muerte que no debió ocurrir y produjo, es un evento adverso grave, gravísimo, de un anciano que se cayó de una camilla, que estaba siendo trasladado al domicilio, que ya había salido, que digamos estaba recuperado, estaba siendo trasladado a su casa, se cayó y se murió, ¿sí? Después, como no sabemos las características de esto, no podemos, digamos, nosotros aseverar fue mala praxis, fue un error sistémico, no es el motivo de esto, pero eso lo podemos ver como un evento adverso, ¿sí? Probablemente hubieron un montón de motivos por el cual, ¿sí?, ese riesgo se tradujo en un evento grave para el paciente, ¿sí? No hubieron ningún tipo de barreras que pudo evitar esto. Pero otro que apareció que no le produjo la muerte, a ver si alguien, pero muy bien ese ejemplo, porque es un evento centinela que amerita ser estudiado y que por supuesto trae aparejado que haya un litigio de por medio y demás. Otro evento que le pasó a un joven relacionado con una cirugía. ¿Nadie lo leyó? ¿O no lo escucharon, no lo vieron? Creo que fue, no, bueno, ahí dicen que no. Si mal no recuerdo, era un joven, un policía que se fue a operar de una rodilla, una cirugía supuestamente de bajo riesgo, de hospital de día, digamos, de transitorio, sin gran internación, y salió operada de las dos rodillas, o sea, se iba a operar, no sé, por la rodilla derecha, y salió con ambas rodillas operadas. Según lo que refiere la familia, nadie le dijo nada, le dijeron, bueno, nada, un montón de cuestiones que uno lee en la prensa, que claramente no sabemos si eso es real o no, pero eso también es un evento adverso, una persona que se fue a operar por una situación X y sale operada por otro motivo. Muy bien. ¿Alguno puede dar algún otro ejemplo de evento centinela que haya leído en la prensa, que haya escuchado, que haya vivido, que se lo hayan contado? Bueno, no sé si o sea, iría como evento centinela, pero está el caso del chico del Hospital Central que le amputaron la pierna equivocada. Sí, eso es un evento, sí, centinela, porque es un evento adverso con un daño severo, un daño para siempre, claro. ¿Sí? Después, otro evento centinela que nosotros conocemos es la mujer que se cayó del ascensor en el Hospital Central. ¿Recuerdan? Sí. Que era una paciente ambulatoria, ni siquiera estaba internada. Otro evento centinela que conocemos en nuestra provincia es el caso de la niña que le colocaron una quimioterapia, en lugar de ser endovenosa, se la colocaron intratecal, ¿sí? Y le produjo la muerte también. Otro evento centinela que no ha pasado acá, pero que ha pasado en varias provincias, que yo se los mencioné en las primeras clases, el robo de recién nacidos de las maternidades, ¿sí? Esos son eventos centinela, ya vamos a ver un listado de eventos centinela. Entonces, cuando uno se pone a ver, uno dice, supuestamente son los que con menos frecuencia ocurren, pero si uno, digamos, mira alrededor, en el último año hemos visto varios que han ocurrido. Imagínense todos aquellos que uno no se entera, o que no producen daño, o que producen daño leve y que siguen ocurriendo.
Muy bien, esto como ya hemos visto, la diferencia entre error, ¿sí?, con las cuestiones intencionadas. Para recordar que los eventos adversos son incidentes que ocasionan un daño innecesario al paciente, recuerden, innecesario en el contexto de la atención asistencial, que no deberían ocurrir, que la mayoría de las veces no es producto de una mala praxis, sino de una cadena de eventos, de acontecimientos sistémicos que se podrían haber evitado, que ya habíamos visto que hace muchos años se vienen estudiando, ¿sí?, en hospitales la ocurrencia de estos eventos, y casi el 10% de los pacientes hospitalizados sufren eventos adversos, y lo más importante es que más de la mitad son evitables. Un poco para refrescar lo que es un evento centinela, que es lo que yo le comenté, el concepto de evento centinela, se acuñó como en 1996, fundamentalmente por una acreditadora que es Joint Commission. Joint Commission trabaja, como le dije, en una institución sin fines, una organización sin fines de lucro, que trabaja a la par de la Organización Mundial de la Salud, que fue quien generó las metas internacionales de seguridad del paciente, y que por supuesto que promueve y promulga la calidad y la seguridad del paciente en todas las instituciones, y funciona como una acreditadora, acredita estándares de calidad. En nuestro país hay hospitales, acá en Mendoza no, pero en Buenos Aires sí, que están acreditados y ya reacreditados o recertificados por Joint Commission, que son como los estándares que en este momento tienen mayor peso a nivel internacional. Bueno, Joint Commission como acreditadora inició hace muchos años su sistema de notificación voluntaria de eventos adversos, por lo tanto se acuñó este concepto de episodios o eventos centinelas. Si la OMS decían que eran eventos adversos con daño grave o muerte, bueno, y a eso se lo enmarcó en el concepto de episodio o evento centinela, que es aquel evento, o sea, aquel incidente con daño, por supuesto inesperado, que tiene como resultado una muerte o una lesión física, como recién dijeron, la amputación de una pierna, o psicológica grave, o el riesgo de que se produzca. Y las organizaciones acreditadas por Joint Commission incorporan a su programa de calidad y seguridad esto de tener un sistema de identificación, notificación, evaluación y prevención de eventos centinela. Y siempre la ocurrencia de un evento centinela, como les mencioné, amerita una investigación de estas causas raíces, de los por qué evidentes y no tan evidentes que llevaron a que ese evento centinela ocurriera, y de esa investigación que se desprenda un plan de mejora para que, como siempre les digo, uno intente minimizar la ocurrencia y, si llegase a volver a ocurrir, mitigar las consecuencias. Esto es un listado de eventos centinela dado por Joint Commission, ¿sí? Ustedes ven que hay algunos que recién mencionamos. Esperen que ponga el puntero, ¿sí? Robos de bebés, ¿sí? Entrega a familia equivocada, muerte materna, esto, la famosa muerte obstétrica, una madre que no se tendría que haber muerto, que se muere por una hemorragia que se podría haber prevenido, por infecciones, etcétera. Un evento relacionado a la anestesia, un paciente que entró a un quirófano y por una cirugía de bajo riesgo y murió en el contexto de un procedimiento anestésico, la fuga de los pacientes, ¿sí? A ver acá, asalto, homicidio, las caídas de pacientes. En Mendoza hace muchos años hemos tenido suicidios de pacientes tirándose de edificios. Por supuesto, errores en las medicaciones que produzcan daño grave, ¿no? Todo esto en el contexto de que cada una de estas cosas produzca un daño grave o la potencialidad o la muerte. Esto es el sistema de salud de España, que tiene un sistema de salud que trabaja en calidad y seguridad del paciente durante muchos años y tiene un sistema nacional de reporte y vigilancia de eventos adversos. Como ustedes ven, es prácticamente el mismo listado de Joint Commission. El sistema, el ministerio, quien sería el Ministerio de Salud de España, tiene estos eventos centinelas nominalizados y se pueden reportar a través de un sistema digital nacional. Un poco para repasar este concepto que también ya lo mencionamos, de que los eventos centinelas
son lo que nosotros vemos, es la punta del iceberg, ¿sí? Ustedes saben que hay un modelo del iceberg que dice que hay hechos que están sobre la superficie del mar, que es lo que nosotros vemos, un porcentaje de eventos. Pero por debajo de esa superficie sumergido, el iceberg tiene la mayor cantidad de extensión. Este modelo del iceberg se aplica, ¿sí? Es aplicable a la ocurrencia de los eventos centinela, de los eventos adversos, perdón, o de los incidentes en salud. Y también se puede hacer un paralelismo con lo que es la pirámide de Heinrich, que Heinrich fue un pionero de la salud ocupacional y la seguridad laboral, y que dijo que cada un accidente grave o mortal, existen 29 accidentes que le producen al trabajador una lesión que le lleva a que no vaya al trabajo por poco tiempo, y que por ese accidente mortal y esos 29 existen 300 accidentes sin lesión, ¿sí? Entonces, recuerden que hay muchas cosas que nosotros tomamos de la industria y la traemos a la salud, ya lo vamos a ver bien cuando veamos ciclo de mejora, pero uno piensa, ¿sí? Si hace un paralelismo, uno podemos decir que por cada evento adverso grave o centinela que se notifica, sale en la prensa, nos enteramos, lo vemos por su gravedad, existen 29 eventos con daños moderados o leves y casi 300 incidentes sin daño o cuasi incidentes, o sea, que no llegan al paciente o que llegan pero no le producen nada. Y es muy importante no solamente trabajar acá, porque es donde mayor impacto hay, sino trabajar sobre toda esta base, porque fíjense la cantidad de eventos que uno podría prevenir, la cantidad de incidentes o cuasi incidentes que no deberían ocurrir si trabajáramos todos con procesos seguros, ni hablar de la cantidad de daño que le podemos prevenir al paciente y su familia. También recordando de clases anteriores el modelo del queso suizo de James Rison, ¿sí? Como para que ustedes puedan ir enhebrando, ¿sí? Y viendo toda la información que va recibiendo en un todo, ¿no? Porque las clases están concatenadas y tienen una lógica de aprendizaje, pero de a poco cada una de estas, de la información y los conceptos que uno va viendo, lo tenemos que ir hilando con los anteriores, ya que después, en las últimas clases, todo esto lo vamos a volcar a lo que son los modelos de mejora de la calidad. Recordando el modelo del queso suizo, ¿sí? Nosotros sabíamos que los accidentes, ¿sí? Estos riesgos que existen, que atraviesan las láminas del queso, estas barreras, porque justo, ¿sí? Se alinearon los agujeros y que llegan al paciente y le producen daño, ocurren no por un solo factor o por un único factor, sino por la coincidencia o convergencia de múltiples factores. Factores que están presentes en el sistema todo el tiempo y factores que están latentes, ¿sí? Que esperan algún gatillo o que ocurra algo para que dejen de estar latentes y se vuelvan activos. Y entre ellos hay factores humanos, ¿sí? Factores ambientales, laborales, personales, individuales, relacionados con las tareas situacionales, organizacionales, y que esos factores o esas causas son las que tenemos que aprender a mirar, a analizar y a anticiparnos. ¿Para qué? Para que estos agujeros no se alineen, sino que estas barreras estén en constante movimiento para evitar que ese riesgo atraviesen estas barreras que uno puede poner y que le produzca daño al paciente. Un poco ahora vamos a hablar, ya adentrándonos, repasando, hilando un poco los conceptos aprendidos, vamos a pasar a lo que son las fuentes activas y pasivas de información en el contexto de aprendizaje de eventos adversos. Dentro de la seguridad del paciente existen fuentes, como valga la redundancia, activas y pasivas de información en donde nosotros podemos ir a buscar cuáles son aquellos eventos, ¿sí? Aquellos eventos adversos que ocurren para conocer la realidad que nos rodea. Por supuesto, aquellas fuentes activas
son las que dependen de una acción determinada de búsqueda, ¿sí? Yo voy a ir a buscar específicamente, ¿sí?, a estos eventos adversos, los quiero detectar porque los quiero cuantificar, porque quiero tener una estadística de mi institución. Yo quiero saber en mi hospital cuántos eventos adversos ocurren, ¿sí? Y los quiero poder clasificar según el daño. ¿Por qué quiero saber eso? Porque después quiero hacer un plan de mejora para minimizar su ocurrencia. Y esto forma parte de lo que es la investigación epidemiológica, puramente estadística. En cambio, hay algunos otros sistemas que son pasivos, o sea que yo no los voy a ir a buscar activamente, sino que voy a esperar que me llegue esa información, ¿sí? Y que tienen un componente más cualitativo, que quizá yo no voy a obtener un dato estadístico puro, epidemiológico, pero sí me va a hablar de la cultura de seguridad del paciente que existe en mi hospital. ¿Qué quiere decir? Que si yo pongo un buzón voluntario, anónimo, en donde cualquier persona, profesional o no, o hasta el mismo paciente puede ir y notificar mediante un formulario o ya sea en papel o digital, un evento adverso que vio, fue testigo, lo vivió o lo padeció en forma anónima, ¿sí? Si yo obtengo un reporte alto, yo voy a pensar que en esa organización hay una cultura no punitiva, porque yo voy a ir, lo voy a comentar en forma anónima y no voy a tener miedo al castigo, sino que voy a saber, ¿sí?, que van a hacer algo con eso, que van a generar una mejora con esa información que yo di. Ahora, en organizaciones en donde hay un gran sentido punitivo, siempre se busca el culpable, no hay una seguridad psicológica y bueno, es poco probable que la gente vaya a reportar algo. Entonces, como para seguir este tema, tenemos sistemas de información activos, pasivos y mixtos. Aquellos activos es lo que yo voy en búsqueda del dato. Eso puede ser mediante observación directa, mediante rondas de seguridad, ¿sí?, que son metodologías en donde el director con los jefes de servicio, y no todos por supuesto, con algunos jefes de servicio y con integrantes del comité de calidad, hacen rondas por el hospital, pero no salir a caminar el hospital, sino rondas estandarizadas en donde tiene una metodología, se va con una grilla y se van mirando y observando determinadas cuestiones. Después está el Global Trial Tool, ¿sí?, el GTT, que es también una herramienta estandarizada que tiene una metodología en donde se revisan retrospectivamente un número X de historias clínicas buscando, ¿sí?, gatillos, esta palabra en inglés trigger, buscando gatillos, palabras gatillo en las historias clínicas que pueden estar relacionadas con eventos adversos, ¿sí? Después está la investigación descriptiva epidemiológica pura, ¿sí?, esto de ir y buscar, quizá no con una metodología tan estandarizada como es el Global Trial Tool, sino mediante otras metodologías y tener una estadística, un porcentaje de ocurrencia de eventos adversos en pacientes hospitalizados. Se pueden obtener a través de la información que dan los comités de mortalidad, que son comités hospitalarios que auditan y revisan las historias clínicas de todos los pacientes que fallecen en la institución, ¿sí? Y después las clásicas auditorías de historia clínica, en donde auditando uno se puede encontrar con algún evento adverso que no fue detectado con anterioridad. Aquellos sistemas de información pasivos son, como yo les mencioné, sistemas en donde yo no voy a buscarlo activamente, sino que yo espero que la información me llegue, como el ejemplo más clásico son los sistemas de notificación voluntaria de los profesionales, que en un formato antiguo era un buzón literal, ¿sí?, un buzón en donde yo ponía con soporte papel, no escrito a mano, pero a veces o sí, o preimpreso, se contaba, digamos, se narraba lo ocurrido, ese buzón se abría y se analizaba semanalmente. Muchas veces ahora ese buzón ha sido reemplazado por formularios digitales, los formularios Google. Y también tenemos los sistemas, un sistema pasivo
para el equipo de salud, pasivo, ¿no? Son los sistemas de reclamo y sugerencias del paciente y la familia, ¿sí? El famoso libro de quejas, o los libros de reclamos y sugerencias, o las oficinas del paciente, o una forma activa, que ya dejaría de ser pasiva, activa sería si los hospitales hicieran a todos los pacientes, una vez que se van de alta, encuestas de experiencia o de satisfacción de su periodo o de su vivencia durante la internación. Y los mixtos, ¿sí? Obviamente son sistemas que proveen mayor información, ¿sí? Tanto activa como pasiva, tanto cuantitativa como cualitativa, y la idea es que se deban complementar. La idea es que, o sea, lo ideal sería que los establecimientos de salud pudiesen tener, ¿sí? Por un lado, sistemas pasivos, como son los sistemas de notificación voluntario y anónimo en los hospitales, y además tengan métodos activos, como pueden ser Global TN Tool, auditorías de historias clínicas, rondas de seguridad o encuestas de experiencia o de satisfacción para el paciente y su familia. Hasta ahora vamos bien, se comprende este tema. Si están muy cansados, podemos parar unos minutos y nos seguimos. ¿Cómo estamos? Se va bien, profe. ¿Sí? No sonó muy convincente. Yo sé que están cansados, chicos, y deben estar viendo la hora porque deben tener juntadas, asados y todo, pero es importante que veamos la clase de hoy. Así que ánimo, que ya quedan menos minutos. ¿Seguimos entonces? Sí, profe. Perfecto, muy bien. Bueno, entonces, estos sistemas de notificación, vamos a algunas diapos a pasarlas un poco más rápido y ustedes, por supuesto, lo tienen disponible. El sistema, estos sistemas de notificación y registro de eventos adversos, como ya dijimos, el objetivo es aprender de los errores o fallas en la práctica diaria asistencial. ¿Sí? Sabemos que son sistemas reactivos. Una vez que ocurrieron, el aprendizaje es posterior a lo que ocurrió. ¿Sí? Lo ideal es que tengamos sistemas reactivos, ¿sí? Aprendamos de los errores, pero tengamos sistemas proactivos, aprendamos también de las cosas que hacemos bien, ¿sí? Y aprendamos de nuestro proceso antes de que ocurran y podamos modificar nuestro proceso antes de que ocurran errores o fallas. Esto permite identificar áreas o elementos vulnerables del sistema, identificar riesgos, ¿sí? Ya dijimos que se centran en los incidentes. Fundamentalmente estos sistemas, de notificación a lo que iba, estos sistemas de notificación y registro de eventos adversos, muchas veces voluntarios, se basan en aquellos incidentes donde no ha habido daño o en los eventos adversos con daño leve. ¿Por qué? Porque ustedes se imaginan que yo no voy a ir a poner en un sobre o en un formulario Google un evento grave en donde el paciente, no sé, le amputaron la pierna que no era. Claramente no. Estos sistemas en general se llevan la mayor parte de las cuestiones leves. Las cuestiones graves en general son de notificación obligatoria y tienen que ir por otro carril. Por eso, es lo que decíamos, tienen un componente más cualitativo. Dan información sobre la cultura de seguridad de la organización más que estadístico. Cuando nosotros queremos tener un componente más estadístico, más robusto, más epidemiológico, tenemos que tener mecanismos activos. Estos sistemas de notificación que son pasivos porque dependen de la información que me llega, tienen esta característica. Este es el marco de la Organización Mundial de la Salud, un poco de lo que hemos estado hablando, de que tenemos que tener en cuenta factores ambientales, la cultura de seguridad, las características, no de la cultura que debería ser, sino de la cultura de mi institución, ¿sí? La infraestructura, todo lo edilicio, los recursos, los insumos, ¿sí? Y en todo eso va a estar enmarcado los sistemas de notificación. Y recuerden que ya vamos a ver en otro gráfico que los datos, ¿sí? Deben ser analizados para que se transformen en información y que esa información genera conocimiento, ¿sí? Y ese conocimiento me va a llevar al aprendizaje, ¿sí? Los datos solos, un indicador solo, un número solo, un porcentaje solo, no significa nada. Ese dato debe ser analizado en un contexto
y eso me genera una información, esa información me genera conocimiento propio y eso me lleva al aprendizaje. Esto es muy importante y lo vamos a recordar en la última clase cuando veamos la clase de indicadores que hablan de esto, del manejo de los datos y para qué nos sirve. Estos sistemas de notificación que me llevan a generar información, esta información yo la tengo que compartir y compartiendo, teniendo este feedback con los equipos, ¿sí? Es la manera que yo voy a tener de resolver los problemas. Como dijimos como veníamos diciendo, estos sistemas de reporte y notificación de eventos adversos deben ser voluntarios para que sean exitosos, ¿sí? No tenemos que estar obligados a hacerlo, por eso habla de la cultura. En organizaciones en donde hay una cultura no punitiva, justa y abierta al aprendizaje, estos sistemas son exitosos, se notifica mucho. En donde la cultura no tiene esas características y no está desarrollada la cultura de seguridad del paciente, la notificación es muy baja. Igualmente, en los mejores lugares, no es un porcentaje alto. Estos sistemas tienen que ser, como ya dijimos, voluntarios, no punibles, que no busque culpables sino los motivos y las causas, y confidenciales o anónimos. Tienen que estar su análisis, ¿sí? Porque imagínense un sobre, ¿sí? En donde uno coloca esa información, ese evento, o un formulario Google en donde yo describo lo sucedido. Cuando uno lo analiza tiene que estar orientado a los sistemas, ¿sí? Aquellos eventos que son más graves tienen que tener rápida resolución, o sea que yo tengo que estar mirando todo el tiempo lo que el equipo me está reportando. Tienen que ser independientes, ¿qué quiere decir? Que aquellas personas que analicen sean un equipo entrenado y totalmente neutral al analizar estas situaciones, ¿sí? Tienen que ser expertos y por supuesto participativo. Si yo identifico una serie de eventos adversos que ocurren y se repiten en un determinado servicio, tengo que buscar las causas, tengo que, sin intentar buscar culpables, buscar los motivos y trabajarlo con el equipo donde está sucediendo eso. Estos sistemas de notificación lo que buscan son evaluar 3 dominios principales, ¿sí? Saber qué ocurrió, una descripción grosera de lo sucedido, las características del paciente, del hecho en sí mismo y dónde sucedió, el por qué ocurrió, ¿sí? Estas causas que uno interpretaría que podrían haber llevado a ocurrir el evento, los factores, ¿sí? Contribuyentes y mitigantes, y las medidas correctivas en el caso que hubiesen, ¿sí? Las acciones que se llevaron una vez que se reportó, ¿sí? Digamos que una vez que el equipo tiene esto, ¿sí? El equipo que analiza estos sistemas de notificación y reporte, deberían generar este tercer paso que son las acciones correctivas, ¿sí? Una vez que yo conozco qué está sucediendo, lo analizo, ¿sí? Si amerita lo analizo más en profundidad, reviso los procesos, los procedimientos, los rediseño, hago capacitación, genero cambios, pero lo que tengo que intentar es que no vuelva a ocurrir. Esto es un modelo, es bien antiguo, pero es el modelo que está vigente de la Organización Mundial de la Salud para los sistemas de información, de sistemas de reporte de incidentes de seguridad, en donde es un modelo, lo que se dice modelo de información mínima para el reporte de incidentes, ¿sí? Como ven, está el básico y está el avanzado, en donde si esto fuera un papel y yo lo tendría que colocar en un buzón, ¿sí? Esto es lo que yo tengo que completar. Vamos a ir por el avanzado, que es el que se utiliza actualmente. Información del paciente, fíjense que no me piden nombre y apellido, me piden la edad, el sexo, la hora en que ocurrió, el lugar, las causas que uno piensa que puede llevar a ocurrir, los factores, ¿sí? Contribuyentes y mitigantes. Acá en el anterior dice causa sospechada o factor que uno piensa que puede haber contribuido o mitigado. El tipo de incidente, ¿sí? Cuando uno usa esto en las instituciones, por supuesto la gente tiene establecido una clasificación. Entonces acá yo podría poner cuasi incidente, incidente sin daño o evento adverso con daño leve, por ejemplo. Pero esa clasificación claramente es conocida por todos.
hay lugares en donde en el formulario que hay que llenar aclara y les recuerda al equipo de salud cuál es la clasificación. Para la clasificación para el tipo de incidente. El resultado del incidente, la acción y el rol de quien reporta. Y después hay una parte de texto libre en donde la gente puede, el equipo o quien reporta, puede narrar algo. Por ejemplo, fue algo que me contaron o fue algo que vi, pero no pude intervenir, fue algo, o sea, hay una parte estructurada que es la que uno tiene que entrenar al equipo a llenar y es la que tiene, digamos, mucha información como para clasificación, pero hay una parte de texto libre. Y entonces, cuando uno ocupa estos, digamos, estos sistemas de reporte, tienen estas etapas que es que la persona X, yo detecto un evento adverso con daño leve, ¿sí? Recuerdan el ejemplo que yo le puse de la transfusión de sangre a un paciente, pero que la enfermera detectó que la sangre, ¿sí? Que el sachet de sangre que había traído el profesional de hemoterapia no correspondía al grupo y factor del paciente. La enfermera lo detectó, entonces no lo colgó, no le comenzó a pasar esa sangre que no era de su mismo grupo y factor, entonces eso fue un cuasi incidente. El incidente no llegó al paciente porque hubo una barrera, pero bueno, yo lo detecté, yo lo vi, ¿sí? Entonces yo fui la enfermera que lo detecté, avisé, no colgué y demás, bueno, eso yo lo puedo reportar. Lo detecto, lo notifico mediante un formulario como el que los mostré, el equipo de expertos neutral, independiente, analiza y gestiona y se tiene que sí o sí generar una mejora. Bueno, acá la barrera fue la enfermera que lo detectó, pero tenemos que generar una mejora mucho más puntual y robusta para que esto no vuelva a ocurrir y que no dependa de una persona. Tenemos que hacer, no sé, un doble chequeo, tenemos que hacer un montón de cosas para que minimizar el riesgo de traer sangre equivocada en grupo y factor a un paciente. Y eso se devuelve al equipo, ¿sí? A los equipos o a la persona o al equipo del cual la persona detectó. Entonces este círculo virtuoso también se tiene que mantener. Tiene que haber una detección, una notificación, una adecuada notificación. Esos datos se analizan. Recuerden, el dato genera información, la información genera conocimiento y el conocimiento genera aprendizaje. De ese aprendizaje tenemos que sacar mejoras y siempre tiene que existir esa retroalimentación o feedback, ¿sí? Porque es un elemento esencial de los sistemas de notificación y no tiene que considerarse como, bueno, es el último eslabón, lo hago si tengo tiempo, si puedo o no, ¿sí? Sino que la información se tiene que devolver a los equipos, ¿sí? Ese conocimiento tiene que volver a los equipos porque de los equipos sale esta notificación. Y además, cuando uno mantiene este círculo, lo que hace, ¿sí? Es dar credibilidad a estos sistemas de notificación y reporte de incidentes y fortalece la cultura de seguridad, ¿sí? Muchas veces este feedback se hace a través de informes periódicos o de boletines, ¿sí? Digitales o en papel, para toda la organización, en donde se informa los resultados de estos sistemas y eso da credibilidad, eso genera, digamos, cultura, porque no solamente decimos, bueno, encontramos esto, el equipo notificó esto, sino que estas fueron las mejoras que se desprendieron. Esto lo vamos a, un poco, es lo mismo, rápidamente, esto es como el esquema conceptual de la respuesta ante un reporte de un incidente, ¿sí? Lo que el incidente o el evento adverso reportado debe ser evaluado, hablando de algo grave, no más grave, debe ser reportado, evaluado, se debe investigar las causas, tiene que tener una visión sistémica de los motivos por los cuales se produjo, se tiene que desprender un plan de acción o de mejora para evitar un futuro daño semejante. ¿Y cuáles son las barreras para la notificación? ¿Sí? ¿Por qué en todo el mundo y hasta en los lugares en donde la cultura de seguridad
está más desarrollada, es abierta al aprendizaje, es no punitiva, es justa. ¿Por qué sigue habiendo infranotificación? Y porque hay varios factores a lo que está ligado, factores laborales como es que se percibe como un aumento de la carga de trabajo, se percibe como que, bueno, yo notifico, pero ¿qué beneficio tengo? ¿Para qué sirve que yo diga todo lo que veo, todo lo que detecto? ¿Sí? El equipo genera una mejora para mi equipo, por eso, como yo les decía, es tan importante el feedback o retroalimentación. Hay factores profesionales como el descrédito y la pérdida de reputación, si los otros lo perciben como que yo estoy culpando o acusando a alguien, puede haber conflicto de intereses, puede haber temor a posibles litigios o denuncias, ¿sí? Del paciente o entre pares, o puede haber sentimiento de culpa, ¿sí? De los profesionales, sobre todo aquellos que se están formando. Yo puedo reportar en estos sistemas algo que a mí me pasó, ¿sí? Que yo estuve involucrada, algo que vi, algo que fue testigo o algo que yo viví como paciente. Y pueden haber factores organizativos, como ya dijimos, una cultura que en donde se perciba falta de apoyo o miedo a posibles represalias, esta es una cultura punitiva. Entonces, muchas de estas causas hacen que la notificación voluntaria únicamente identifica del 5 al 10% de los eventos adversos existentes. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que estos sistemas de notificación tenían un componente cualitativo más importante? Porque me hablaban de cómo era más la cultura de mi organización, ¿sí? En relación al número puntual, al porcentaje puntual estadístico de los eventos adversos, ¿sí? Iban a identificar más si mi cultura es abierta al aprendizaje, si la gente se siente libre de poder reportar y lo ve útil o si no. Por eso siempre decimos que los sistemas deben ser mixtos. Tienen que haber sistemas activos y sistemas pasivos para identificar eventos adversos. Y en el caso de que ocurriese un evento centinela, que alguien rápidamente me puede decir cuál era un evento centinela como por activarnos, porque si no se me van a dormir todos del otro lado. ¿A qué se llamaban eventos centinelas? Cuando ocurría un daño permanente al paciente o la muerte. Bien, un daño grave, permanente, una secuela, la muerte o era potencialmente grave, ¿sí? Eso eran eventos centinelas, eran los peores de todos, ¿sí? Los que nadie quiere ocurrir. No ocurrían con tanta frecuencia, pero tienen una magnitud y un impacto tan grande que producen un cimbronazo en la institución, ¿sí? Entonces, cuando un hospital, ¿sí? Un establecimiento de salud, cualquiera que fuese, tiene un evento centinela o le sucede un evento centinela, debería existir un plan de actuación, ¿sí? Como un protocolo de actuación, un protocolo de emergencia y de manejo precoz para estos eventos adversos. Y este plan de actuación, que en la actualidad en Buenos Aires existen, yo acá en Mendoza no conozco ningún hospital que tenga un protocolo de actuación ante un evento centinela. Esto debe estar realizado y llevado adelante por un equipo de profesionales. ¿Para qué? Para manejar la situación en forma inmediata y efectiva. Tiene que haber un procedimiento institucional. ¿Para qué? Para que el personal que está involucrado directamente con el evento centinela y que por cuestiones emocionales no está incapacitado para seguir adelante. Imagínense que ocurre un evento centinela como es el robo de un bebé, ¿sí? Imagínense que ocurre en una guardia, no sé, en la guardia del sábado a la noche de una maternidad y se robaron a un bebé. Imagínense lo que significa para esa institución y para ese médico que está de guardia en ese servicio donde ocurrió el evento, ¿sí? Y que claramente el médico no es, o el médico o el enfermero no es el culpable directo. El robo de un bebé tiene que haber un montón de factores para que ocurra, ¿sí? Pero imagínense esa persona, ese profesional, ese equipo, cuán conmocionado está y afectado está, ¿sí? Que es importante que digamos que se lo aparte, ¿sí? Y sea reemplazado porque emocionalmente no está en condiciones. Y así le puedo poner un montón de ejemplos. Tienen que haber herramientas de soporte psicológico a los profesionales implicados y, por supuesto, un plan que contenga
al paciente, a la víctima, a su familia, y que existe una comunicación de crisis, que se llama, porque en general los eventos centinela, como ya dijimos, la prensa y todo lo relacionado con los litigios es, digamos, donde los que primero se enteran, y hay que preservar el secreto, digamos, no el secreto profesional, sino que hay que preservar la imagen, entre comillas, de la institución y su profesional ante la opinión pública, porque en general la información que se brinda no es la más certera ni es la correcta. Entonces, estos planes o actuaciones deberían existir. Ahora hay un proyecto a nivel ministerial para que se haga un plan provincial para manejo y actuación de eventos centinela, para tener contemplados estos puntos. Por un lado, la atención inmediata para la víctima, el paciente y su familia, y por otro lado, para atender al equipo de salud que está directamente relacionado, que también está comprometido. El paciente y su familia se considera la primera víctima. El profesional se considera la segunda víctima, pero una víctima al fin que va a tener una afectación psicológica muy importante, porque partimos de la premisa de que ningún profesional quiere hacerle daño a un paciente. Y la tercera víctima es la institución, ¿sí? Esto es muy importante que lo tengan en cuenta, porque en ese orden las víctimas deben ser abordadas en forma inmediata, contenidas y acompañadas. Se considera en la actualidad que la cuarta víctima es la sociedad en sí misma, afectada por todos los eventos adversos. Esto no lo vamos a tocar, pero se los vamos a dejar. Es un modelo de respuesta rápida ante un evento centinela que se debe hacer: la respuesta inmediata, comunicación al paciente y su familia, el apoyo a los profesionales, que ya dijimos que son las segundas víctimas, por supuesto, la no pérdida de la documentación y registro adecuado del evento adverso, y la investigación y análisis del mismo en otro tiempo. Esto que parece tan simple es lo que nos tiene que quedar muy en claro, que cuando ocurre un error, que ese error nos lleva a un evento adverso, que ese evento adverso lleva a un daño grave, moderado, severo, generalmente lo clásico es buscar un culpable, ¿sí? El error lleva a la culpa lleva a buscar el culpable, y al culpable le tenemos que dar un castigo. Esa es como la mirada tradicional. Lo que se propone desde la mirada sistémica del error, ¿sí?, y desde la mirada de la seguridad del paciente y de la calidad, es que todo fallo o error que me lleve a un incidente, a un cuasi incidente, incidente sin daño o incidente con daño, que son los eventos adversos, es buscar y analizar las causas. Cuando nosotros analizamos las causas, podemos identificarlas, podemos prevenirlas, podemos evitarlas o repararlas, y eso me lleva a aprender de ese fallo o error cometido. Ese aprendizaje me permite generar mejoras para minimizar la ocurrencia o mitigar las consecuencias en caso de que ocurran. Como dijimos, podemos aprender de los errores de manera retrospectiva, ¿sí?, que a eso le llamamos análisis causa-raíz, ¿sí?, y que es reactivo a la ocurrencia de un evento adverso. Pero también podemos aprender de lo que hacemos bien. No podemos solamente basarnos en lo que hacemos mal, sino que tenemos que aprender de las cosas que funcionan bien. Es muy importante, y esas cosas que funcionan bien las tenemos que replicar, las tenemos que amplificar y las tenemos que replicar. Y también tenemos que identificar potenciales fallos o potenciales errores a futuro, y eso es lo que se llama ANFE, o análisis modal de fallos y efectos, que es proactivo, que era lo que yo les comentaba, que es yo pararme enfrente del proceso, ¿sí?, lo miro, ¿sí?, de manera, digamos, futurista, lo miro hacia adelante y digo, bueno, este proceso, ¿en dónde me puede fallar? Yo tengo una maternidad, nace un recién nacido, ¿cómo lo identifico? ¿Cómo lo entrego? ¿Cómo lo protejo? Yo analizo mi proceso y veo, ¿sí?, en dónde puede fallar para que no ocurra el evento adverso. Entonces digo, la verdad que hay muchos puestos
de salida por donde alguien se puede robar un bebé. Entonces yo voy a tener que reducir los puntos de salida y voy a tener que poner un punto de control en donde una persona de seguridad controle cada vez que alguien salga con un recién nacido. ¿Me comprenden la diferencia entre aprender del error de lo que sucedió en forma reactiva para atrás y aprender hacia adelante? Poder identificar zonas de vulnerabilidad de mi proceso para poner una barrera, una feta de queso, ¿sí? Con este modelo de queso suizo, para que no ocurra. Eso es proactivo. Todo esto se tiene que combinar. Tenemos que aprender de lo que hacemos bien, tenemos que aprender de los errores cometidos y tenemos que aprender de lo que todavía no sucede, ¿sí? Esto se debería combinar porque sería como la estrategia más integral para tener un sistema seguro, ¿sí? Solamente aprender de los errores no sirve porque siempre vamos a estar corriendo la tortuga de atrás. Aprender solamente de lo que hacemos bien no sirve porque tenemos el sesgo de que lo que hacemos mal no lo estamos viendo. Y aprender solamente pensando en lo que podría suceder también tiene su sesgo porque nos estaría dando un porcentaje de lo que podría suceder, ¿sí? Y esto es también un poco repasando la diferencia. El ANFE es proactivo, prospectivo hacia adelante, centrado en todo el proceso, ¿sí? Y mi pregunta es, ¿dónde puede fallar el proceso? ¿Sí? Identifica fallos y posibles efectos de estos y yo tengo que tomar medidas preventivas y ejercer puntos de control. En cambio, el análisis causa-raíz es reactivo, ¿sí? Es retrospectivo, analiza exhaustivamente lo sucedido, buscando las causas profundas y latentes. El análisis causa-raíz uno lo puede hacer de un solo evento, ¿sí? Yo analizo en general, mediante análisis causa-raíz, aquellos eventos centinelas o eventos graves y los analizo de a uno, porque cada uno tiene su particularidad. Se utilizan en general para los centinelas, es retrospectivo, por lo cual tengo un sesgo del recuerdo, ¿sí? O puedo perder información porque en su momento no se registró adecuadamente. Mi pregunta es ¿por qué ocurrió el evento? Identifica las causas del evento y el resultado son medidas correctivas. 2 segundos, por favor, denme un minutito. Discúlpenme, ya estoy de vuelta. Muy bien, continuamos. Entonces, esas son las diferencias fundamentales en qué significa analizar, hacer un análisis causa-raíz, ¿sí? Hacia atrás, retrospectivo, y hacer un ANFE hacia adelante. Son metodologías diferentes, están estandarizadas, ¿sí? No es algo que se hace, cada uno lo hace como quiere, sino que hay una metodología replicable, ¿sí? Y que se deben poder integrar y combinar. Lo que nosotros vamos a hacer ahora es recorrer, ¿sí? Rápidamente para que ustedes conozcan los pasos básicos de lo que es un análisis causa-raíz o etapas del análisis causa-raíz que nosotros en el trabajo integrador no les vamos a pedir que hagan todos los pasos, pero sí vamos a intentar, digamos, transitar alguna de estas etapas. Lo primero que hay que hacer es identificar el incidente que debe investigarse. Como yo les dije, el análisis causa-raíz en general analiza eventos centinela. ¿Por qué? Porque es un análisis que requiere mucho trabajo, mucho tiempo de un equipo experimentado, por lo que no se puede analizar y no tiene sentido analizar todos los eventos, ni los cuasi, ni aquellos de daño leve, porque no es la idea y no es el rédito, ¿sí? Acá en general se analizan los eventos centinela, los eventos graves, y de todo análisis causa-raíz es fundamental que ustedes comprendan que se tiene que desprender un plan de mejora.
no tiene sentido analizar y todo el gasto, gasto en el sentido de toda la inversión, el costo, el horario, el tiempo de trabajo, todo lo que conlleva al análisis causa-raíz, si no se desprende un plan de mejora. Entonces, lo primero es identificar, perdón, voy a poner el puntero. Lo primero es identificar el incidente a investigarse y tiene que estar muy claro identificado, correctamente identificado, porque si no, ya el análisis lo vamos a arrancar mal. Por ejemplo, un evento adverso, un evento centinela, que es el ejemplo que traemos, el robo de un recién nacido de una maternidad. ¿Sí? Yo lo puedo poner, sería que voy a analizar el robo del recién nacido de la maternidad del hospital tanto. El segundo paso es recopilar la información, ¿sí? Y esto es un poco lo que trae esta imagen tipo Sherlock Holmes, de que yo recopilo información de todos los lugares posibles. Así, acá sí es una función un poco de investigación. Y recuerden que estos, como yo les dije, estos análisis los hacen equipos experimentados e interdisciplinarios. En general, el análisis causa-raíz tienen que haber, por supuesto, equipos que integren los comités de calidad de las diferentes profesiones, el equipo de legales del hospital, tiene que haber si hay alguien de ética, si hay alguien de la oficina del paciente, o sea, son equipos interdisciplinarios que están entrenados en esta metodología y que incorpora, por supuesto, el componente legal. ¿De dónde se imaginan que estas personas pueden recopilar información? Imagínense en una maternidad de un hospital y se han robado un recién nacido. O les pongo otro evento. Un paciente, a ver qué otro evento centinela pusimos, una muerte de una muerte materna, ¿sí? Una muerte de una paciente que en sala de parto falleció por una hemorragia. Cualquiera de los dos eventos que son eventos centinela. ¿De dónde se imaginan que el equipo que lleva adelante el análisis causa-raíz puede ir a recopilar información de lo sucedido? Historias clínicas, profe. Perfecto. Eso, bien, se cae maduro, la historia clínica. Lo primero donde yo voy a ir a buscar. Y dentro de la historia clínica voy a ver la evolución del equipo médico, los registros de enfermería, los registros de los servicios de apoyo, laboratorio, auxiliares, kinesio, demás. Bien. Historia clínica, ¿qué más? En el robo de un recién nacido. Vamos, ustedes han ido a hospitales. ¿En dónde más van a ir a buscar? Cámaras de seguridad. En las cámaras de seguridad, perfecto. En el libro de partos, en todo material de registro, libros de parto, libros de acta, registros de enfermería, registro de los libros del personal de seguridad, cámaras de seguridad si hubiese. Bien, todo registro digital o en soporte papel, pero también uno busca información, ¿sí? En los equipos. Entonces, en general, esto no se hace de un día para otro ni en 24 horas. En general, un análisis causa-raíz puede tardar hasta 2 semanas en ser realizado o más. Sí se recomienda que toda la información se recopile en los primeros 15 días. ¿Por qué? Porque como dijimos, esto era retrospectivo y podía haber un sesgo del recuerdo o de la falta de información. Y recopilamos la información que queda registrada en los documentos, pero también vamos a recopilar información mediante entrevistas puntuales, ¿sí? A las personas involucradas, los equipos involucrados, quienes pudieran ser testigos. Entonces, estas entrevistas, quizá en esos primeros días no lo podemos hacer con el equipo involucrado porque están muy conmocionados, ¿sí? O angustiados o psicológicamente no pueden someterse a una entrevista, pero sí, en la medida de lo posible, debemos poder recopilar la información verbal a través de entrevistas de todo lo sucedido. Después, lo que hace este equipo con toda la información que se pudo recopilar es elaborar un mapa de los hechos y armar o por lo menos diseñar un desarrollo de lo que se supone que aconteció, ¿sí? De estos hechos.
esta cadena o esta secuencia de hechos que llevó a que ocurriera el evento adverso. De todo esto se genera un análisis de la información, se estudian las barreras que pudieran prevenir, o sea, se analiza la información y este desarrollo nuclear de lo ocurrido, ¿sí? Se deja plasmado, se estudian las barreras que pudieran prevenir los daños, ¿sí? Y dentro de este análisis de la información se trabaja con una herramienta que se llama espina de pescado o diagrama de Ishikawa o diagrama causa-efecto, en donde lo que uno ve y se pregunta muchas veces es por qué ocurrió, ¿sí? Analizando diferentes factores, uno se pregunta las causas primarias y secundarias o causas más profundas de por qué ocurrieron este evento. Se estudian las barreras que pueden prevenir los daños, se desarrollan preguntas de mejora y el plan de acción y, por supuesto, se realiza un informe final firmado por todo este equipo de expertos que se eleva a la dirección. De esta manera, en forma sumamente resumida y acotada, es como se deberían realizar y analizar los eventos centinela. Como ustedes ven, yo les he resumido la metodología, pero cada uno de estos pasos tiene acciones específicas y se debe realizar un informe final que contiene fundamentalmente el plan de mejora. Esto también lo vamos a pasar rápidamente, pero este análisis causa-raíz, como la palabra dice, intenta descubrir mediante esta investigación, mediante la utilización de la espina de pescado, mediante la búsqueda de los registros, el análisis de un montón de factores, aquellas causas visibles de por qué ocurrió y aquellas causas no visibles, aquellas causas raíz, ¿sí? Esas que no vemos, las que están debajo de la superficie, piensen en el iceberg, debajo de la superficie, ¿sí? Poder identificar tanto las visibles como las no visibles para poder atacar ambas y evitar que vuelva a suceder el evento. Esto es lo que yo les comenté, que es el diagrama de causa-efecto o espina de pescado o diagrama de Ishikawa o fishbone, que es una metodología muy simple, es una herramienta de calidad gráfica muy visual, ¿sí? En donde en la cabeza del pescado uno coloca el problema o el evento ocurrido y después identificamos y organizamos la información en sus espinas. Entonces, en general, ¿sí? Esta herramienta no viene de salud, sino que se utiliza en la industria y en un montón de disciplinas para analizar cualquier tipo de problemas. Nosotros estamos viendo problemas en salud, pero se utilizan, como le digo, en todas las disciplinas. En la cabeza del pescado está el problema y la información la vamos a organizar en las espinas. Cada espina, ¿sí?, que sale del cuerpo del pescado son grupos de factores que podrían contribuir a que ocurra el problema. Cada grupo de factor tiene un nombre y de cada espina sale una causa primaria y secundaria, sí, de medio ambiente, de materiales, de maquinaria. Como ven, esto viene industrial, pero ya vamos a ver otros ejemplos. Entonces, esto es una forma sistematizada de explorar y profundizar en las causas que pueden llevar al problema. Uno dice que para hacer una espina de pescado deberíamos preguntarnos de cada espina 5 veces el por qué ocurrió, por qué, y repreguntarnos el por qué para ahondar y profundizar en esas causas que no son tan evidentes, pero que las tenemos que ir a buscar en profundidad. Fundamental, al igual que el análisis causa-raíz, recuerden que esta herramienta forma parte del análisis causa-raíz, ¿sí? Para analizar el problema, tenemos que tener bien definido el problema a analizar. Si no lo tenemos definido, vamos a equivocarnos en analizar sus causas. Esto es otro ejemplo, ¿sí?, en donde nosotros tenemos, ¿por qué se llama causa-efecto? Porque por un lado tenemos el efecto, que es la espina de pescado, que es la cabeza del pescado, que es el problema, y por otro lado tenemos las causas que lo conforman, el cuerpo del pescado con sus espinas, ¿sí? Cada espina
es un grupo de causas, ¿sí? De cada espina se va a desprender una causa principal y una causa secundaria. Entonces, en este caso, podemos decir que un grupo de causas es el entorno, todo lo que es referente a la máquina, al hombre, a los materiales, a los métodos, etc. Ya van a ver que estos grupos de datos o de información que se analiza cambia, ¿sí? Van variando según lo que uno va analizando. Lo que sí se recomienda que no hayan o que no se analicen más de 5 o 6 espinas, porque sí se complejiza mucho. Acá vamos a ver, ¿sí? Otro ejemplo, ¿sí? Otro modelo de por qué se llama causa-efecto. En la cabeza se coloca el problema, ¿sí? Y como ustedes ven, generalmente las flechas apuntan como el cuerpo del pescado y eso me lleva al problema, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos las causas y acá expresa bien cómo se haría manualmente. Se dibuja una línea central en forma de flecha que conecta el problema con las espinas divididas, digamos, en categorías o en áreas, ¿sí? Cada espina, ya dijimos que son las categorías, ¿sí? Y las causas que uno va teniendo por categoría. Cada causa puede tener una subcausa o causa secundaria, ¿sí? Y todo esto, más evidente o más profundo, me lleva al problema. Y metodológicamente, ¿uno cómo lo hace? Esto uno lo puede hacer fácilmente con un equipo, con su equipo de trabajo, juntarnos nosotros, que esto sí lo vamos a hacer en el taller presencial, en un pizarrón, en un afiche, se dibuja la espina de pescado, ¿sí? Literal, ponemos el problema como cabeza de pescado y después cómo vamos, ¿sí? Anotando estas causas dentro de esta categoría a través de una tormenta de ideas, ¿sí? Estas tormentas de ideas en donde también hay una metodología, en donde todos van participando y van dando su opinión y a medida que vamos completando las causas, las vamos colocando dentro de alguna categoría y a su vez como equipo nos vamos preguntando por qué fue que sucedió esto. Dentro de medio ambiente, por qué fue que esto sucedió y si es posible no lo volvemos a preguntar porque puede existir más de una causa secundaria. Acá hay un equipo, un ejemplo concreto del equipo de salud. Esto es una espina de pescado muy simplificada, ¿sí? En donde nosotros vamos a trabajar el problema, por ejemplo, yo le pongo el alto porcentaje de infecciones asociadas a los cuidados de la salud en la terapia intensiva del hospital X en el año X, ¿sí? O en el mes X. Entonces yo voy a analizar 4 categorías que yo determiné, como son factores del paciente, factores propios del equipamiento que yo cuento, factores relacionados con las condiciones de trabajo y factores relacionados con el equipo de salud en relación a su formación y entrenamiento. Esas son las categorías o espinas que yo voy a analizar. Dentro de cada categoría o espina voy a tener una causa primaria. Entonces yo digo, bueno, a ver, en las terapias intensivas los pacientes están desnutridos, están inmunocomprometidos por su condición de gravedad, tienen catéteres o sondas o factores que hacen que puedan infectarse, ¿sí? Y yo puedo poner, bueno, pero si yo quiero seguir ahondando, y digo, bueno, pero ¿por qué están desnutridos? Porque no tengo un plan de adecuada alimentación o porque en esta terapia intensiva no los alimentamos precozmente o porque yo considero que están inmunodeprimidos por tal motivo o porque todos portan catéteres y porque hay un exceso en el uso de catéteres o porque son todos necesarios. Como ven, yo me voy preguntando los por qué de estas causas primarias. En factores de equipamiento, yo digo, bueno, en esta terapia intensiva no tengo aislamiento, son todos compartidos. Tengo dispositivos de inyección multidosis, no tengo unidosis. Utilizo o tengo escasas soluciones alcohólicas para la higiene de manos. Yo puedo poner acá, no cuento con un dispositivo para lavarme las manos
antes de tocar a los pacientes, o no tengo soluciones para el lavado de mano en mano antes de tocar a los pacientes, o no tengo jabón, o sea, no tengo los insumos necesarios para el adecuado lavado de manos en los 5 momentos de manos que lo debo hacer. Yo acá pongo todo lo que yo percibo, no me lo invento, es la realidad que yo tengo. En factores, en condiciones de trabajo lo mismo, y en factores de formación y de entrenamiento lo mismo. Yo voy analizando y en la manera de lo posible intento, ¿sí?, poner la mayor cantidad de causas, y si puedo identificar una causa secundaria, la coloco. Por ejemplo, en factores relacionados con el equipo de salud, yo digo que, bueno, que hay una escasa higiene de manos. ¿Por qué? Porque el personal es nuevo y nadie los capacitó, por ejemplo, ¿no? O porque, no sé, no se utiliza correctamente el barbijo. ¿Por qué? Porque no está disponible en insumos. Bueno, hay un montón de cosas que yo puedo ir poniendo según la realidad la que tengo. ¿Queda claro cómo y para qué funciona y cómo se realiza y cómo se lee una espina de pescado? ¿Sí? Bueno, Sí, espero que por lo menos la mitad de ustedes estén escuchando. Si no, les pido que esto, por supuesto, esto lo vuelvan a ver. Cuando ustedes lo tengan que hacer, yo les voy a pedir, por favor, que no pongan una causa en cada categoría, que intenten que sea una espina pensada, ¿sí? Más allá que va a ser algo, un supuesto, vamos a trabajar sobre un supuesto, que sea algo razonado, pensado, de acuerdo a lo que ustedes conocen de los hospitales, y que intenten que de que una espina por lo menos hayan 3, 4 causas primarias, y si alguna tiene una causa secundaria, mucho mejor. Como yo les comenté, ¿sí?, esto es aplicable a cualquier problema en cualquier disciplina. Esto es algo tan tonto como una pérdida del control del automóvil, perdón que le faltó ahí el acento, que puede producir un choque en cadena, ¿sí?, en un acceso. Y uno analiza, ya dijimos, diferentes categorías, ¿sí? Y uno dice, bueno, ¿por qué sucede cada una de estas cosas? ¿Por qué la carretera está resbaladiza? ¿Porque hay aceite? ¿Porque hay hielo? ¿Porque hay nieve? ¿Porque hay lluvia? ¿Por qué se pinchó una rueda? ¿Por tales motivos? ¿Por qué hubo un error humano en el conductor? ¿Sí? Por un montón de causas. Bueno, entonces, como ustedes ven en este ejemplo tan básico y dado únicamente para el aprendizaje de hacer una espina de pescado, es que esto se puede aplicar a cualquier tipo de problema, porque la metodología es la misma. Tenemos un efecto, un problema a ser analizado, un evento adverso en nuestro caso, ¿sí?, que es producido por muchas causas. Las causas las analizamos en categorías, ¿sí?, y las causas primarias a su vez pueden tener causas secundarias. Y esto se hace a través de tormentas de ideas y se hace siempre en equipo. Estas herramientas son herramientas cualitativas de la calidad que se hacen en equipo, ¿sí? Porque la opinión de todos y la visión de todos y lo que aporten las diferentes personas es muy importante, ¿sí? Se hace mejor en equipos interdisciplinarios, por eso se utiliza también la metodología de tormenta de ideas. Y muchas veces, muchas veces hay algunas causas que se pueden repetir en diferentes categorías, y a veces esto se llena y, bueno, requiere un orden gráfico, porque esto tiene que presentarse de esta manera, ¿sí? La espina de pescado es una herramienta visual, gráfica. Por eso tiene que ser presentado de una manera determinada, no puede ser presentado redactado, ¿sí? Es una herramienta visual y gráfica para poder explicarle a alguien las causas visibles, evidentes, y las no tan visibles, las más profundas, ¿sí?, por qué ocurre un evento. Este es otro ejemplo, ¿sí?, por qué los trabajadores de salud llegan tarde. Este sería nuestro problema. Y sí, tenemos diferentes, como les dije, categorías de por qué suceden, y un montón de causas que uno puede, sí, analizar en categorías, y cada una de estas causas, sí, puede tener una causa secundaria. ¿Por qué no encuentro las llaves? Y porque no tengo un orden. ¿Por qué no arrancó el coche? Porque no le hago un mantenimiento, o porque, no sé, no le puse nafta. Entonces, como les digo, por más que estemos dando ejemplos groseros,
esto puede ser utilizado con cualquier problema y en cualquier disciplina. Nosotros vamos a analizar eventos centinela. Y con esto hemos terminado, ¿sí? Casi on time. Quedan 2 minutos antes de las 8 para alguna duda, consulta, pregunta de esto o de alguna otra clase. Voy a dejar de compartir, sé que deben estar muy cansados. Si pudieran prender las cámaras, mucho mejor. Como les dije, el material de esto va a estar colgado, ¿sí? Yo voy a intentar en el día de mañana dejárselo disponible para que ustedes lo puedan ver, visualizar, repasen bien las diapos. En el trabajo integrador vamos a hacerles hacer una espina de pescado con un evento adverso, ¿sí? En el encuentro presencial también vamos a intentar recorrer y repasar lo que es un análisis causa-raíz y los sistemas de notificación. Vamos a trabajar en forma práctica en ambos, en el entregable y en el presencial, con los conceptos que van aprendiendo, ¿sí? En las diferentes clases, por eso no se atrasen con la lectura. ¿Alguna pregunta, duda, algo que quieran acotar de hoy o de clases anteriores o de cualquier cosa de la materia? No, profe. No, están recontracansados. Bueno, bueno, que mañana pasen un feliz día, que descansen. No sé si tienen que estudiar, los que tengan que estudiar, estudien mucho. Que si salen hoy, cuídense, ¿sí? Siempre divertirse con cuidado. Y nos vemos en la próxima clase. Cualquier consulta, recuerden, nos mandan al mail o le escriben en el foro. Probablemente nosotros vamos a activar ahora el foro con alguna cuestión para que ustedes participen. Bueno, chicos, los dejo. Saludos. Feliz día para mañana. Muchas gracias a ustedes. Chau, chau. Gracias, profe. Feliz día. Gracias igualmente. Chau, chau.